Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y nos acompaña Gustavo Pico, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes. Me gusta estar otra vez contigo, un nuevo programa. Muchas gracias por tu presentación, Gustavo. Hoy vamos a tratar un tema que realmente es muy relevante y hace a la economía en su conjunto, al desarrollo de la economía. Y básicamente vamos a hablar de lo que es el mercado de valores, el desarrollo del mercado durante este año y cuáles son las perspectivas del futuro para 2021. Para lo cual hemos convocado a Álvaro Acosta, él es presidente de Investor Casa de Bolsa. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo están todos? Álvaro, Hola Gustavo. Bien, muy bien, gracias. Gustavo tiene el micrófono cerrado. Sí, bueno, Lo saludaba muchas Álvaro. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Siempre convocamos a los referentes del mercado para conocer cómo ha ido el año. Justamente estamos llegando a fin de año, en un año muy particular, año de pandemia, en el cual han cambiado muchas cosas, ¿no? Han cambiado muchas conductas y comportamientos. Y también, bueno, después de las distintas cuarentenas o los distintos niveles de cuarentena, la actividad ha vuelto a resurgir en cierta medida y también conocer un poco las perspectivas para el año que viene. Pero antes de comenzar, Álvaro, Gustavo Pícola tiene una pregunta para hacerte. Sí. Siempre intentamos hacer a los invitados una pregunta antes de ir al tema, es que nos cuenten qué cosas o qué hitos los fueron marcando para ser hoy el profesional que sos, Álvaro. Wow. ¿Cómo responder eso? No, son muchas cosas, ¿verdad? No hay una sola, un solo punto, ¿verdad? Si tuviese que elegir dos momentos importantes, bueno, el primer momento importante fue cuando terminé el colegio. Yo quería ir a estudiar al exterior y, bueno, mi papá me hizo una pregunta, me dijo, bueno, ¿dónde vos te ves viviendo tu vida? ¿En Paraguay o fuera de Paraguay? Y bueno, mi respuesta fue, yo quiero vivir en Paraguay, pero quiero estudiar en el exterior. Y él me dice, si querés vivir en Paraguay y querés trabajar en Paraguay, te conviene hacer la facultad en Paraguay y después hacer un máster en el exterior, porque Paraguay es un país donde de alguna manera uno se mueve mucho por la experiencia laboral y nuestro mercado es un mercado un poco diferente, no es un mercado como otros países donde, bueno, tenés un proceso universitario, un máster y te insertás, sino acá es como que te vas haciendo camino al andar con la experiencia, ¿verdad? Entonces, ese consejo me ayudó a tomar la decisión de quedarme a estudiar acá en Paraguay y empecé a trabajar en ventas, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí es como que fui armando una carrera dentro de lo que es el mercado local y sobre todo ganando mucha experiencia en temas de comerciales, ¿verdad? Yo diría que si a lo mejor yo iba a estudiar al exterior, a lo mejor no volvía, o si volvía no hubiese vuelto, hubiese empezado más tarde mi carrera, ¿verdad? Entonces, para cuando yo terminé la facultad, yo ya era gerente comercial de una empresa, entonces tuve esa ventaja de hacer ese proceso relativamente rápido, ¿verdad? Y bueno, más allá de lo que es el mercado de valores, también empecé rápido en este negocio. Cuando yo empecé hace casi 20 años, hoy tengo 40, cuando yo tenía 20 y empecé en esto, había muy poca gente involucrada en lo que es el mercado. Éramos pocos y entonces también yo creo que esa fue una ventaja, ¿verdad? Que pudimos desarrollarnos o crecer habiendo pocas personas que estaban involucradas, ¿verdad? Y bueno, lo que sí siempre digo desde el punto de vista de profesional, yo hice un máster en un MBA hace 5 años y realmente me cambió bastante, tanto a mí profesionalmente como a Investor le sirvió muchísimo, porque un montón de cosas que yo aprendí o vi en la maestría, las aplicamos todas, ¿verdad? Las aplicamos desde la parte de estrategias, la parte de alineación de la organización,
todo lo que tiene que ver con costos, costos diferenciales, procesos, procedimientos, todo eso de alguna manera lo aplicamos y un poco el resultado fue que en estos 5 años dimos un salto bastante grande también como institución, ¿verdad? Hicimos un cambio de rango como institución y un poco se debe un poco a eso, ¿verdad? Y después de joven también tuve una muy buena experiencia que me marcó a mí, que fue yo fui intercambio a Nueva Zelanda cuando tenía 17 años. Y bueno, fui como cualquier chico que va a vivir esa experiencia, pero volví con mucha más confianza en mí mismo. Me tocó interactuar durante ese año con muchas personas de Nueva Zelanda, de gente que se fue de intercambio como yo, de Australia, había gente de Europa, gente de Suiza, gente de Francia, Inglaterra, había gente de Estados Unidos, de Alemania, suecos. Éramos como que éramos de muchas nacionalidades y realmente los paraguayos no éramos menos. Al contrario, éramos, hasta te diría que más en muchos aspectos que los otros, y eso me hizo ver a mí que nosotros no tenemos nada que envidiarles y bueno, de alguna manera nos dio esa confianza en uno mismo de que nosotros no somos inferiores a nadie, ¿verdad? Y un poco eso también me sirvió en el futuro, a partir de ahí, de confiar un poco en mis capacidades y saber de que no es que afuera son extraterrestres y son mucho mejores que nosotros. No hay mucha diferencia realmente. Lastimosamente como sociedad sí tenemos nuestros problemas, pero individualmente si uno se esfuerza tiene las mismas condiciones para competir que gente de otros países. Eso sería un poco el resumen de lo que hice. Bueno, gracias por compartirlo, y digo, que vos un poco lo marcaste, ¿no? Qué interesante fue el consejo de tu padre, porque capaz que si hubieses ido a estudiar al exterior no hubieses estado de arranque en el mercado bursátil, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a lo mejor no hubiese tenido el roce en la calle, el roce, vamos a decir, conocer gente acá localmente, no hubiese tenido seguramente el roce comercial que tuve, porque el primer trabajo que tuve yo fui vendedor. Y bueno, aprendí a vender, aprendí técnicas de ventas, me capacité mucho en temas comerciales y eso también me ayudó bastante, ¿verdad? Entonces, sí, es un punto súper importante. Es como yo tomé el camino de la derecha, podía haber tomado el camino de la izquierda. Bueno, el de la derecha es el que me trajo hasta acá, ¿verdad? Y ahí fue el punto de inflexión donde se abrió el camino, ¿verdad? Bueno, Álvaro, muchas gracias por compartir y bueno, y también eso, aprovechaste esa oportunidad, estás desde el principio y por lo tanto sos un conocedor de la evolución del mercado, ¿no? De cómo ha evolucionado desde algo que era realmente reducido hasta los niveles que tenemos hoy, que justamente te quería consultar al respecto, ¿no? A noviembre ese volumen de operaciones del mercado llegó alrededor de 1.700 millones de dólares. O sea, está teniendo un crecimiento continuo y de porcentajes muy altos. ¿Cómo lo ves cerrando fin de año? ¿Llegaremos a los 2.000 millones? ¿Estaremos cerca? ¿Qué es lo que da esta dinámica y cómo se proyecta? Bueno, sí, en realidad habría que separar el mercado en dos. La bolsa tiene muchos productos hoy, ¿verdad? Tiene muchos diferentes productos, vamos a decir productos, sí. Tenés lo que es el mercado de bonos. Dentro de lo que es el mercado de bonos tenés varios tipos de bonos, ¿verdad? Que podés analizar el comportamiento de eso. Tenés el mercado primario, el mercado secundario, eso también se puede analizar. Tenés bonos de empresas, tenés bonos de bancos, tenés bonos del Estado. O sea, el principal producto, vamos a decir, de la bolsa es el producto bonos. Después tenés un mercado de acciones, que tenés otra vez dividido en dos tipos de acciones. Tenés acciones electrónicas y acciones materiales, vamos a decir, físicas. Después tenés el producto futuro de divisa y tenés el producto repo, ¿verdad? El repo es un producto que se creó para
darle liquidez transitoria, vamos a decir, al inversor cuando necesita un dinero de relativamente corto plazo, pero no quiere vender el título, quiere recuperarlo en el corto tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es se vende con un pacto de que se va a recomprar y bueno, el producto bonos es un producto que este año cayó bastante su volumen, ¿verdad? El producto acciones es un producto que también cayó bastante su volumen y de alguna manera el producto repo es el que sí tuvo mucho volumen. La bolsa creó, hasta el año pasado teníamos repos a 7 días, repos a 16 días, repos a 180 días. Y este año la bolsa cambió parte de su reglamento y se pueden hacer repos a un día, vamos a decir. Entonces, hay muchos repos a un día que se están haciendo y se computan exactamente igual en volumen que una operación de bonos en primario, ¿verdad? Entonces, ese repo a un día es el que está haciendo que el volumen de la bolsa crezca, ¿verdad? Pero bueno, es un producto diferente que funciona totalmente diferente a lo otro, ¿verdad? Lo otro sí fueron productos que de alguna manera se sintió un poco la pandemia y bueno, esperemos que el año que viene se recuperen, ¿verdad? Porque de alguna manera son como los dos productos estrellas que traccionan el mercado, ¿verdad? O sea, el producto bonos y el producto acciones son los productos que deberían crecer si queremos tener una bolsa grande y pujante en el largo plazo, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos, ¿verdad? Estamos en el proceso de compensar. Las empresas también tienen su lógica de ser cautos, ¿verdad? Entonces eso se sintió, algunas no quisieron emitir, algunas emisiones se dilataron un poco. También se sintió un proceso de caída de tasas de interés muy fuerte en lo que es el mercado en general, ¿verdad? Con lo cual también las empresas obtienen buenos financiamientos ahora, las buenas empresas, los buenos riesgos, vamos a decir, obtienen dinero barato de los bancos, entonces es todo un ecosistema que se está moviendo y que, bueno, al final el receptor final de todo ese mercado son los que producen riqueza y los que trabajan y producen bienes y servicios, ¿verdad? Nosotros como que nuestro trabajo, el de los bancos y el nuestro es darle condiciones y servicios para que ellos produzcan, vamos a decir. Entonces, cuando la empresa obtiene financiamientos o para un poco la pelota y espera un poquito antes de tomar una decisión, obviamente todo el resto resentimos eso y bueno, eso es un poco lo que se vio en el mercado de bonos y en el mercado de acciones, ¿verdad? Claro, o sea, lo que vos estás mencionando es que, bueno, hubo un crecimiento, pero se dio por determinadas operaciones que más con el tema de pandemia, utilizar como un instrumento de búsqueda de liquidez, con los repos, digamos, ¿no? O sea, fue una herramienta que permitió en cierta medida dar soluciones a algunos problemas específicos financieros, pero en el mix habría que apuntar a, digamos, a la mejora de bonos y acciones, ¿no? Así mismo, por lo menos es mi forma de pensar, ¿verdad? Yo veo que el producto repo es un producto secundario, vamos a decir, que los utilizan los inversores como vamos a decir, una herramienta para obtener liquidez, ¿verdad? Hay ciertas operaciones de repo, cuando son muy cortos los repos, sí ya son repos más de posición de inversión y liquidez, etcétera. Pero en general el repo para mí es un producto, vamos a decir, complementario, ¿verdad? O sea, los productos que son vamos a decir, los drivers del mercado, los que hacen traccionar al mercado, tienen que ser la parte de bonos, y deberíamos desarrollar el mercado de acciones, ¿verdad? El mercado de acciones sí es un mercado que siempre fue chico, sigue siendo chico y este año se achicó más, vamos a decir, ¿verdad? Pero Paraguay tiene sus características. Yo siempre le digo a la gente, Paraguay tiene unas características que hacen de que el mercado de acciones va a tomar más tiempo desarrollar porque en Paraguay las grandes empresas son
o multinacionales, con lo cual no van a cotizar sus acciones en nuestra bolsa, cotizan sus acciones en Nueva York o en otras bolsas en Luxemburgo o en Europa o en otro lado. O son familiares, ¿verdad? O son empresas familiares. Las empresas familiares obviamente tienen vamos a decir, un rechazo en general a meter dentro de lo que es el paquete de acción a gente extraña, ¿verdad? Entonces es muy difícil que las empresas familiares abran su capital y emitan sus acciones en la bolsa, ¿verdad? Entonces lo que se tiene que empezar a dar, y un poco lo que nosotros en Investor estamos apostando a futuro, es que empiecen a surgir empresas que ya nacen bajo una lógica diferente, ¿verdad? No es la empresa de Juanito o de Mengano o de la familia tal, sino ya es una empresa que nace con el capital abierto, ya nace con un emprendedor que necesita accionistas que le apoyen. A medida que ese tipo de empresas, que son más empresas ya, vamos a decir, abiertas en su concepción, a medida que ese tipo de empresas se desarrollen y crezcan, ahí va a crecer el mercado accionario, ¿verdad? Siempre tenés algunos emisores grandes, sobre todo bancos, que por una cuestión de requerimiento regulatorio, vamos a decir, emiten acciones para compensar o tener la posibilidad de seguir creciendo para poder mantener los ciertos ratios de nivel de patrimonio versus activos, ¿verdad? Entonces, eso sí emiten y van a seguir emitiendo, pero si uno sale un poco de ese tipo de empresas, las otras empresas muy pocas son las que están claro, emitiendo acciones en la bolsa, ¿verdad? No, es muy pequeño. Entonces se tiene que desarrollar el país para que el mercado de acciones se desarrolle. Y así ahí vamos, ¿verdad? La idea sería fomentar de los niveles iniciales a las distintas empresas que digamos, que crezcan con otra perspectiva, ¿no? Con una perspectiva de transparencia, de apertura, porque siempre está el tema de que muchas veces las empresas, a ser una empresa pública, ¿no? Una empresa que emite, tiene que ceder cierta información que a veces hay ciertas cuestiones que hacen que no se animen, digamos, ¿no? Con lo cual después los beneficios que tenés por estar dentro del mercado son muy superiores a no estarlo, ¿no? Claro, en general los empresarios y las empresas buscan su conveniencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de qué les es mejor y tenés un trade-off ahí de ventajas y desventajas, ¿verdad? Obviamente, estar en el mercado de valores implica ciertas cuestiones como transparencia o sea, acceso del público a información sensible de la empresa, ¿verdad? O sea, tus números se vuelven más públicos, quiénes son tus accionistas, cuánto tienen, cuánto ganan, cuánto cobran, toda esa información se vuelve más pública, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si ese tipo de información uno no lo quiere de alguna manera mostrar porque incomoda o porque a mí una vez un cliente me decía, mi competidor, si accede a mi balance, él puede inferir ciertas cuestiones de mis costos que yo, esa información no quiero darle. Y me dice, yo uso esa información de mis competidores que sí están en la bolsa y me permite a mí tomar decisiones de costo, de precio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una desventaja, ¿verdad? Pero por otro lado tenés dinero mucho más barato, tenés dinero, vamos a decir, no diría ilimitado, pero tenés acceso a capital. Entonces tenés ventajas y desventajas. El hecho de estar en la bolsa te da ventajas, te da desventajas. Y obviamente uno va jugando el partido en base a qué es lo que le conviene o cuál es la situación de uno, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que no le gusta que, vamos a decir, salir en el diario con que su empresa ganó tanto dinero, ¿verdad? Bueno, es cierto, no da gusto porque después la gente tiene acceso a esa información tuya, ¿verdad? Sabe cuánto estás ganando.
pero por otro lado, a lo mejor por una cuestión regulatoria no tenés opción, ¿verdad? Entonces, directamente o estás o no estás, ¿verdad? O sea, o estás y aceptás estas reglas o te dedicas a otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, vamos a decir, ¿verdad? Y en ese mar las empresas se mueven, ¿verdad? Tanto localmente como internacionalmente. Internacionalmente hay muchísimas empresas que no cotizan en la bolsa, que son enormes, pero que no tienen la necesidad de abrir su capital y se mantienen privadas y cerradas porque obviamente quieren. Y bueno, hay otras empresas que no tienen luego manera de nacer y crecer si es que no lo hacen con el capital ya abierto, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ahí de decisión estratégica y de decisión empresarial de los empresarios que quieren acceder al mercado, ¿verdad? Gustavo, tenías una pregunta. Sí, en ese, digamos, yo acuerdo con todo lo que estaba diciendo recién Álvaro, ¿no? Sobre todo la estructura que tiene Paraguay de sus empresas, digamos, ¿no? Cómo está conformado las empresas en Paraguay. Es difícil que se acceda al mercado de capitales emitiendo acciones cuando una empresa es familiar y no quiere abrir su capital. Entonces, ahí hay, por eso adhiero a lo que dijo Álvaro. Pero le quería preguntar sobre qué opina en función de una serie de casos últimamente de emisores que no pagaron. El caso más ribombante fue el de Citymarket, ¿no? Uh-huh. Y quería consultarte cómo eso considerás vos que afecta al mercado y en ese mismo sentido, si considerás que debería haber mayores controles o algún tipo de regulación, o cómo está, esto es una situación producto de una situación extraordinaria como fue la pandemia. Bueno, hay muchas respuestas para tu pregunta, ¿verdad? Están las respuestas que son políticamente correctas y las respuestas que son, a mi criterio, las correctas, ¿verdad? Pero la realidad es que estas cosas pasan, ¿verdad? Y no va a ser la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa, no va a ser la última vez que pasa, ¿verdad? Esto es parte del proceso de desarrollo del mercado de capitales, ¿verdad? El mercado de capitales en el mundo entero funciona. O sea, ahí tenés casos como LATAM, entró en Chapter 11 las aerolíneas, tenés casos de empresas que necesitaron ser salvadas por el gobierno, como Boeing. O sea, esto es algo normal en general. Lo que pasa es que nuestro mercado está empezando y no estamos acostumbrados a lo mejor a este tipo de cosas, ¿verdad? No, obviamente nunca es bueno, ¿verdad? Nunca es bueno, no da gusto, al que le toca le frustra y obviamente no está bueno. Pero la respuesta que te puedo dar es que es un proceso natural de desarrollo del mercado y va a pasar y va a seguir pasando, ¿verdad? El que niegue eso directamente no conoce la historia, ¿verdad? Y tener el caso argentino, ¿cuántas veces hizo default Argentina, ¿verdad? Que no pagó su bono. Y bueno, y después le vuelven a prestar y vuelve a salir y sale adelante, ¿verdad? Y pasa, estas cosas pasan y van a seguir pasando. Y bueno, ahí es donde está un poco la importancia de que el inversor se informe antes de tomar una decisión de inversión y la importancia de que se asesore bien, ¿verdad? Porque yo siempre digo, esta es una discusión a veces que tenemos, yo estoy en el directorio de la bolsa también, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nosotros podemos controlar o cuidar o avalar o dar el ok de que una emisión no, o sea, hasta qué punto nosotros podemos cuidar de que este entre, no entre. Entonces al final va a llegar un momento en el cual el mercado va a ir todo, va a ir lindo, no tan lindo, muy, muy feo, y el inversor es el que decide si quiere comprar o no comprar, ¿verdad? Hay gente que está comprando bonos en default en el mundo o acciones de empresas que están en quiebra
Y porque, bueno, el inversor toma sus decisiones, ve una oportunidad, cree que eso va a salir adelante y está. Entonces, el mercado, o sea, yo soy de la teoría de que al mercado debería acceder todo y es una cuestión del perfil de inversión de cada uno y el perfil y el buen asesoramiento y la buena capacidad de análisis que tenga tu casa de bolsa o tu asesor financiero, te va a ir mejor o no, ¿verdad? Pero en general vamos a ir hacia eso. O sea, eso va a llegar, no sé si en 10 años, si en 15 años, si en 20 años, pero de que vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Lo que sí es importante es que la información esté disponible para la toma de decisiones, para el análisis. Que la información sea lo más veraz posible, ¿verdad? Lo más real, vamos a decir, ¿verdad? Pero no olvidemos que en el mundo entero hubo casos de auditores muy famosos que sus informes de auditoría no reflejaban la realidad de la empresa. Hasta hace poco tuvimos el caso con un banco alemán, tuvimos el caso muy famoso de Enron y de otras empresas así. Entonces pasa también, ¿verdad? O sea, no es que es algo que no le pasa a ellos y acá. Y si uno mira el balance de esa empresa que vos estabas hablando, que tuvo problemas, es una empresa que tiene pérdidas, tuvo pérdidas hace rato. O sea, el inversor que compró esos bonos sabía que era una empresa que pagaba altos intereses, de calificación baja, que estaba en un proceso de deterioro. Entonces, de alguna manera, ¿qué te puedo decir, verdad? No está bueno, no es cómodo, no da gusto, pero la respuesta es pasó, va a seguir pasando, los negocios cambian y si les pasa a las grandes economías, les pasa a los grandes mercados, eso también en algún momento va a pasar acá, ¿verdad? Álvaro, estamos llegando al final del La programa. respuesta, Perdón. Sí, sí, Gustavo. bueno, decía que la respuesta fue clara y la diste. O sea, estar bien informado, estar bien asesorado y medir el nivel de riesgo que uno hace cuando invierte en los papeles que vaya a invertir. Antes de terminar, ahí lo que es importante es que la gente entienda cuál es el riesgo final, ¿verdad? El riesgo subyacente, ¿verdad? Muchas veces la gente se queda con una información muy vaga, vamos a decir, pero no termina de analizar dónde está el riesgo final, ¿verdad? Entonces, uno cuando analiza una inversión tiene que mirar dónde está el riesgo final. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a poner mi dinero en una empresa que vende electrodomésticos en Casapá, por ejemplo, de un ejemplo, ¿verdad? Y hay problemas económicos en Casapá, esa empresa va a tener problemas de cobranza y probablemente va a quebrar, ¿verdad? Entonces, tu riesgo no es esa empresa, tu riesgo es la gente de Casapá que tiene que pagar. No sé si me explico, ese es el riesgo final. Entonces, eso es importante mirar en una inversión, dónde va a parar el dinero y de dónde va a venir el dinero para repagar mi inversión, ¿verdad? Entonces, ese proceso es el que nosotros por lo menos acá en Investor hacemos y tratamos de asesorarle lo mejor posible a la gente y bueno, es el que nosotros recomendamos que todos deben hacer, ¿verdad? Cuando vos miras Álvaro, sí. No, porque estamos llegando al final del programa Okay. y quería preguntarte, para que nos menciones si Investor tiene en vista gestionar alguna emisión importante antes de fin de año y también cuál es la proyección que hacen del mercado de capitales para el 2021. Estamos trabajando en unas emisiones, pero yo no sé si van a llegar ya para este año. Ojalá podamos terminar los procesos lo que pasa es que algunas cuestiones no dependen solo de nosotros, dependen del calificador de riesgo, dependen de auditores. Entonces, por nosotros esas emisiones saldrían este año, pero bueno, no dependen 100% de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál era la otra pregunta? Y cómo la proyección para el año que viene, ¿cómo ves? Bueno, ahí yo creo que el año que viene hay que separar lo que es la proyección, vamos a decir, económica y del mercado financiero global, vamos a decir, de lo que es el mercado de capitales, ¿verdad? Yo creo que el A año que eso nos viene va a ser... referimos. Sí, Sí. a eso nos referimos justamente.
Nosotros vemos que el año que viene, ahora la semana que viene, nosotros vamos a lanzar nuestra proyección de Producto Interno Bruto del 2021, que obviamente tiene una subida importante. Nosotros vemos que el año que viene va a ser un año muy bueno para la economía paraguaya. Va a entrar mucho dinero, va a haber mucho circulante. En general, yo creo que casi todos los rubros van a tener nosotros creemos van a tener una recuperación importante. Entonces, vemos un año muy lindo el año que viene, ¿verdad? Para todos en general. En cuanto a lo que es el sistema financiero, nosotros vemos que las tasas de interés van a seguir abajo, muy abajo, y eso va a repercutir un poco en el mercado de capitales, ¿verdad? Porque al estar las tasas muy bajas en el sistema financiero, sistema bancario, las buenas empresas obtienen créditos y muchas facilidades, vamos a decir, en los bancos. Entonces habría que ver qué tanto terminan optando por la bolsa, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, hemos llegado al final, Álvaro. Te agradecemos por haber estado con nosotros y habernos brindado un poco del panorama de este año y las perspectivas del año que viene. Y esperamos contar contigo en el futuro para que nos menciones un poco cómo evoluciona este mercado. Dale, perfecto. Muchas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias, Gustavo. Y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Tenemos que destacar y premiar por su labor, por su prestigio, por su excelencia y esfuerzo de cada año